El invierno de 1939 cayó sobre Polonia como una manta de hierro. Las calles de Cracovia estaban cubiertas de un barro espeso que mezclaba nieve, sangre y cenizas. Entre los escombros de una ciudad recién conquistada, una bicicleta destrozada yacía medio enterrada junto al muro de una vieja fábrica. El cuadro estaba torcido, una rueda faltaba y la cadena colgaba como una víscera metálica. Nadie la miraba, nadie la necesitaba. Pero para un joven mecánico llamado Stanisław Stack Krawczyk, aquel trozo de chatarra era más que un objeto abandonado. Era un vestigio de un pasado donde el movimiento todavía significaba libertad. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Stach tenía apenas 20 años cuando la guerra arrancó las raíces de su mundo. Su taller, un pequeño local en la calle Josefa, había sido su orgullo desde los 18. Allí reparaba bicicletas y motocicletas, afinando con paciencia el ruido de los pedales y el zumbido de las ruedas. Pero tras la invasión alemana de septiembre, los talleres fueron clausurados o requisados. Los mecánicos, vistos como útiles, fueron obligados a trabajar para el ejército de ocupación. A los que se negaban se los llevaba la Gestapo para reeducación. Stach se escondió durante semanas en el sótano de su casa, escuchando los pasos de las patrullas sobre su cabeza, mientras el eco de las botas resonaba como martillos sobre su conciencia. Cuando finalmente salió, lo que encontró fue una ciudad amputada de esperanza. Los letreros en polaco habían sido reemplazados por carteles en alemán. Las campanas de las iglesias estaban silenciadas, fundidas para fabricar proyectiles. Hasta el aire olía a obediencia. Pero en medio de esa parálisis, una visión se le quedó clavada. Aquella bicicleta rota junto al muro. La encontró por casualidad mientras cruzaba el distrito industrial buscando comida. Tenía el marco astillado por un disparo y las llantas cubiertas de óxido. Era inútil. Pero él la levantó con el mismo cuidado con que se carga un cuerpo herido. En ese momento, Stach no sabía que esa bicicleta marcaría el comienzo de algo mucho más grande que una simple reparación. Durante los meses siguientes, el joven mecánico vivió de trueques y reparaciones clandestinas. Desarmaba relojes, arreglaba molinos, reparaba radios a escondidas, pero cada noche, al regresar a su refugio, trabajaba en silencio sobre aquella bicicleta. No tenía repuestos, así que los inventaba. Cortaba trozos de chapa de una estufa vieja, limaba resortes de paraguas rotos, convertía cucharas en palancas. Su madre lo observaba desde la puerta, temerosa y orgullosa a la vez. ¿Para qué sirve algo que no puede rodar?, le preguntó una noche. Stach levantó la vista, con las manos ennegrecidas por la grasa. Respondió: «Sirve para no olvidar quiénes éramos cuando podíamos movernos». Fuera de casa, el mundo se oscurecía. En el invierno de 1940, los alemanes confiscaron todas las bicicletas para uso militar. Los civiles debían pedir un permiso para poseer una, y la mayoría de las solicitudes eran negadas. Sin embargo, Stach escondía la suya bajo una manta, como si protegiera a un animal perseguido. No podía usarla, pero cada día la pulía, la ajustaba y la hacía girar unos centímetros, solo para oír el sonido de la rueda. Era un acto inútil, pero en esa inutilidad encontraba una forma de rebeldía. Cada vuelta del pedal era un recordatorio de que aún podía crear algo en un mundo que solo sabía destruir. Una tarde de marzo, mientras el cielo se teñía de un gris uniforme, Stach salió con la bicicleta sobre el hombro. Caminó hasta las afueras de la ciudad, donde los campos aún olían a humo y estiércol. Allí, junto a un viejo molino, probó por primera vez su creación. El eje chirrió, el manubrio se tambaleó, pero la bicicleta avanzó unos metros. En ese instante, el viento helado le golpeó el rostro, y por un segundo sintió que la guerra se disolvía detrás de él. Luego el pedal se rompió y Stach cayó al suelo entre risas y lágrimas. A su alrededor,
El paisaje parecía observarlo en silencio, como si el mismo país se detuviera para escuchar el eco de esa carcajada prohibida. Días después, los rumores comenzaron a circular. Alguien había visto a un joven cruzar los caminos rurales con una bicicleta plateada, y los soldados alemanes lo buscaban. En realidad, Stach no se había atrevido a ir más lejos de unos pocos kilómetros, pero el rumor se convirtió en leyenda, y la leyenda en miedo. Los soldados comenzaron a requisar todas las bicicletas del distrito. Esa reacción, irónicamente, dio al joven mecánico una inesperada satisfacción. Su simple intento de moverse había inquietado a un ejército entero. Sin embargo, la vida en Cracovia empeoraba. Los arrestos se multiplicaban, los vecinos desaparecían por la noche, y el hambre hacía que los inviernos se volvieran eternos. En una de esas redadas, Stach perdió a su mejor amigo, un aprendiz llamado Victor, arrestado por poseer una radio. Esa pérdida lo hundió durante semanas. La bicicleta quedó olvidada en un rincón del taller, cubierta de polvo, pero una madrugada de abril, mientras el viento silbaba entre los tejados, Stach se levantó y la miró otra vez. La pintura descascarada, el metal frío, la rueda torcida, todo parecía hablarle. Entendió entonces que esa bicicleta no era un simple objeto, sino el último vestigio de una vida anterior, un símbolo de algo que los alemanes no podían confiscar. A partir de entonces, comenzó a trabajar con un nuevo propósito. Empezó a fabricar pequeñas piezas para otros mecánicos de la resistencia, escondiendo mensajes dentro de los tubos de metal. Usaba la bicicleta para transportar herramientas y piezas de radios, disfrazando su labor como un inocente servicio de reparación. En cada tornillo que apretaba, en cada engranaje que encajaba, Stach sentía que estaba reparando también el alma herida de su país. Con el tiempo, la bicicleta fue tomando una nueva forma. Ya no era la misma que había encontrado aquel primer día entre el barro. Tenía parches de diferentes colores, una rueda más grande que la otra, un manillar torcido y un faro que apenas funcionaba. Pero cuando la montaba, el mundo parecía volver a moverse. En los caminos rurales, algunos campesinos lo saludaban en silencio al verlo pasar. Para ellos, esa bicicleta era un milagro, la prueba de que todavía quedaba ingenio, movimiento y esperanza. En diciembre de 1940, cuando la nieve volvió a cubrir los tejados de Cracovia, Stach llevó la bicicleta al río Vístula. Allí, bajo el cielo opaco, la apoyó contra una roca y la contempló largo rato. La guerra seguía, rugiendo a su alrededor. Pero él ya no era el mismo joven asustado que había recogido una chatarra oxidada. Ahora sabía que la libertad no siempre llega a caballo ni en tanques. A veces rueda sobre dos ruedas maltrechas que se niegan a detenerse. El agua del río comenzó a helarse, formando un espejo en el que se reflejaba la bicicleta. Stach respiró hondo, tocó el metal con la yema de los dedos y murmuró: «Mientras existan ruedas, existirá el camino». Luego se alejó, dejando que la bruma la cubriera poco a poco, como si la tierra misma quisiera guardar aquel símbolo para tiempos mejores. En ese silencio gélido, nació la leyenda del mecánico que convirtió una bicicleta rota en la semilla de la resistencia. El año 1941 llegó a Cracovia envuelto en un silencio que parecía de cementerio. Bajo la superficie de esa calma aparente, los engranajes de la resistencia comenzaban a girar. Stanisław Stach Krosik, ahora con 21 años, había transformado su pequeño taller de bicicletas en un santuario clandestino. Desde afuera, parecía un almacén común, lleno de cuadros oxidados, neumáticos colgados y montones de piezas amontonadas. Pero tras una falsa pared de madera se escondía el corazón secreto de la Armia Krajowa, la red de resistencia polaca que se negaba a aceptar el yugo nazi. Allí, entre el olor a grasa y el zumbido de los transformadores, Stach no solo reparaba máquinas, fabricaba esperanza. Cada mañana, campesinos de los pueblos cercanos llegaban al taller fingiendo traer ruedas pinchadas o radios averiadas.
A veces traían tractores con válvulas rotas, otras, simples lámparas de aceite, pero los objetos eran solo excusas. Debajo de los repuestos escondían cartas, mapas, códigos y hasta pequeños cartuchos de dinamita. Stach, con su rostro siempre cubierto de hollín, desmontaba todo con precisión de cirujano, revisando cada pieza mientras escuchaba las noticias que corrían de boca en boca. Nuevas redadas, ejecuciones en la plaza principal, trenes que salían repletos hacia el oeste y nunca regresaban. En medio de esa oscuridad, su taller se convirtió en una isla de luz tenue, sostenida por la fe en que algún día las ruedas volverían a girar libres. Fue en esa época cuando los rumores sobre el ejército fantasma británico comenzaron a circular entre los partisanos. Se decía que los ingleses habían creado unidades enteras capaces de engañar a los alemanes con tanques falsos, sonidos grabados y carpas inflables. En los bosques de Francia, los maquis también hacían milagros con materiales de granja y pólvora robada. Aquellas historias llegaban a Polonia como ecos de esperanza. Stach las escuchaba con atención y sentía que no eran fantasías, sino señales de que la creatividad podía ser tan letal como un fusil. Si los británicos podían crear ejércitos de humo, él podía fabricar una máquina de guerra con el alma de una bicicleta. El taller, oculto de Krawczyk, se convirtió poco a poco en un centro de inteligencia mecánica. En la superficie seguía siendo un humilde negocio de reparación, pero bajo el suelo, en un sótano iluminado por bombillas improvisadas, se amontonaban esquemas, herramientas y materiales prohibidos. En una esquina, una radio de onda corta captaba transmisiones de la BBC, que Stach traducía a mano y distribuía entre los miembros de la resistencia. En otra, probaba mezclas de pólvora, aceite y fertilizante, buscando una combinación estable para fabricar cargas pequeñas. Sobre su mesa, colgaban planos dibujados a lápiz con el trazo firme de un ingeniero autodidacta. Bicicletas con compartimientos ocultos, tubos modificados para contener explosivos, pedales que podían actuar como detonadores. Las noches eran largas. A veces el trabajo se prolongaba hasta el amanecer, acompañado solo por el sonido metálico de una lima y el goteo constante del agua que filtraba por las paredes. Stach dormía en una litera improvisada junto al banco de trabajo, cubierto por una manta áspera y el olor a gasolina. Cada despertar era un recordatorio del peligro. Bastaba una sola inspección alemana para que todo su esfuerzo terminara en la horca. Pero la obsesión lo mantenía firme. Quería crear algo que el enemigo no pudiera anticipar. Un arma tan común y silenciosa que pasara desapercibida entre los ojos del ocupante. Una noche de junio, mientras revisaba un cuadro de acero, la idea lo golpeó con la fuerza de una revelación. Una bicicleta que pudiera matar sin disparar. No necesitaba balas ni cañones, solo movimiento y precisión. Podría ser usada para acercarse a un convoy, una oficina o una vía férrea sin levantar sospechas. Imaginó una carga hueca escondida dentro del tubo del cuadro, conectada a un detonador de presión activado por el peso del ciclista. Bastaba detener la bicicleta y apoyarla contra un objetivo para que, al retirarse el soporte, la presión liberara el detonador. Simple, rápido y mortal. Durante semanas, trabajó en silencio sobre su invento. Usó metal de desecho, resortes de relojes rotos y fragmentos de minas antitanque recogidas por campesinos. Cada pieza la probaba con la paciencia de un relojero y la tensión de un artificiero. Las primeras pruebas fueron inofensivas. Pequeñas explosiones controladas en el taller, suficientes para reventar una llanta o romper una bisagra. Pero cuando comenzó a fabricar el primer prototipo completo, supo que estaba entrando en territorio sagrado. Lo llamó en secreto la Rueda del Silencio. Para probarlo, eligió el bosque de Niepołomice, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Lo acompañaban 2 miembros de la resistencia, un joven estudiante de ingeniería llamado Marek y un campesino veterano llamado Józef. Cargaron la bicicleta en una carreta y la llevaron hasta un claro.
Stach colocó la carga explosiva dentro del tubo principal y ajustó el detonador casero. El aire olía a humedad y miedo. Nadie habló. Marek sostenía una linterna temblorosa mientras Stach apretaba el último tornillo. El plan era simple: apoyar la bicicleta contra un tronco, activar el mecanismo y retirarse 20 metros antes de que la presión liberara la chispa. Pero algo falló. Tal vez fue el equilibrio, tal vez una vibración mínima en el suelo. Lo cierto es que, apenas Stach se alejó unos pasos, un ruido seco cortó el aire. En una fracción de segundo, la bicicleta se iluminó con un destello blanco y el suelo se abrió bajo sus pies. La explosión no fue grande, pero suficiente para lanzar al joven mecánico varios metros atrás. Marek gritó, y Joseph corrió hacia él. Cuando el polvo se disipó, el lugar donde había estado la bicicleta era ahora un cráter humeante cubierto de restos retorcidos. Stach se levantó tambaleante, con el rostro ennegrecido y los oídos zumbando. Tenía una herida en la ceja y el brazo izquierdo, entumecido, pero estaba vivo. Miró el agujero en la tierra y soltó una carcajada nerviosa. Había fallado, sí, pero había probado que su idea funcionaba. Lo que antes era solo un sueño, ahora era una posibilidad. Joseph, aún temblando, murmuró: «Si esto es un error, no quiero imaginar cuándo lo logres». Stach no respondió. Solo recogió un trozo de metal y lo guardó en el bolsillo. Ese fragmento, carbonizado y deformado, se convirtió en su nuevo talismán, su recordatorio de que cada fracaso podía ser la semilla de una victoria futura. De regreso al taller pasó los siguientes días en silencio absoluto. Nadie se acercaba sin su permiso. Estudiaba los restos del prototipo, analizaba las fracturas, calculaba el peso, el equilibrio y la presión. Anotaba todo en un cuaderno cubierto de grasa, con dibujos que parecían más de un inventor que de un soldado. Comprendió que la verdadera dificultad no estaba en la explosión, sino en el control. Una bicicleta debía ser un arma que obedeciera a su dueño hasta el último segundo. Al final del invierno, su reputación dentro de la Armia Krajowa creció. Se decía que en Cracovia existía un mecánico capaz de transformar la chatarra en armas invisibles. Nadie sabía su nombre completo, solo lo llamaban el herrero del silencio. Pero entre los alemanes comenzó a correr otro rumor. En los caminos del sur, las bicicletas ya no eran lo que parecían. Y aunque aún no lo sabía, Stach había encendido la primera chispa de una leyenda que pronto recorrería toda Europa, pedaleando entre la muerte y la libertad. El amanecer del año 1942 trajo consigo un invierno gris sobre el corazón de Polonia ocupada. Las vías del tren entre Tarnow y Bochnia se extendían como venas de hierro alimentando el cuerpo de la maquinaria alemana. Por ese corredor pasaban cada semana decenas de vagones cargados con munición, combustible, uniformes y comida destinada al frente oriental. Nadie se atrevía a acercarse a aquel tramo vigilado día y noche por soldados de la Wehrmacht, perros rastreadores y focos que cortaban la niebla como cuchillas. Nadie, excepto un pequeño grupo de la Armia Krajowa, liderado por Stanisław Stach Krawczyk, el mecánico que había convertido la chatarra en ciencia y la bicicleta en arma. A sus 22 años, Krawczyk ya no era solo un reparador de radios y máquinas agrícolas. Se había convertido en un ingeniero improvisado de guerra. En el sótano de su taller, bajo una capa de aceite y silencio, perfeccionó su invento, una bicicleta con carga hueca oculta dentro del cuadro. La idea era simple y brillante a la vez. Un tubo de acero ligero servía de recipiente para una mezcla explosiva compacta conectada a un detonador de presión camuflado en el soporte del asiento. Para cualquiera que la viera, era solo una bicicleta polaca más, algo que los ocupantes ignoraban, pero para Stach era el caballo de Troya del siglo XX. La misión recibió el nombre de Operación Puente Rojo, en referencia a un viejo viaducto de ladrillo que cruzaba el río Raba. Aquel puente, construido a finales del siglo XIX, era el punto más vulnerable de la línea férrea.
Si lograban destruirlo, los trenes alemanes tendrían que desviarse durante semanas, obligando a la Wehrmacht a mover suministros por carreteras embarradas, lentas y expuestas. Los partisanos sabían que no podían usar explosivos convencionales ni acercarse con vehículos, pues los alemanes habían instalado sensores y puestos de control cada 500 metros. Pero una bicicleta podía pasar desapercibida. El grupo estaba formado por 6 hombres y una mujer. Marek Kowalski, el joven estudiante de ingeniería que había sobrevivido a la explosión fallida del año anterior. Józef Nowak, el campesino veterano que conocía cada sendero del valle. Helena Zielinska, una enfermera que servía de mensajera entre Cracovia y Tarnów. 3 miembros nuevos reclutados del sindicato ferroviario. Durante semanas, estudiaron los movimientos de las patrullas alemanas, los horarios de los trenes y la estructura del puente. Según los informes, un tren logístico cruzaba el viaducto cada madrugada a las 3:15 con destino a Przemyśl. El 16 de abril de 1942, bajo una luna encapotada, el grupo emprendió su marcha. Pedaleaban en fila, como campesinos que volvían del mercado. Llevaban los rostros cubiertos con bufandas y las bicicletas cargadas con sacos de patatas vacíos, bajo los cuales descansaban los artefactos. El aire olía a carbón y miedo. A cada kilómetro, Helena revisaba el camino con una linterna de bolsillo cubierta con tela roja para no delatar su posición. El silencio solo era roto por el crujir de los pedales y el lejano silbido de una locomotora. Mientras tanto, los archivos alemanes, consultados décadas después por historiadores, confirman que el teniente Ernst Holz, comandante del sector ferroviario, había recibido una advertencia del alto mando. Actividad inusual de civiles en la zona de Bochnia. Incrementar la vigilancia en los puentes. Sin embargo, la nota fue archivada sin respuesta. El enemigo no temía a campesinos en bicicleta. No, todavía. A las 2:55, el grupo alcanzó el bosque que bordeaba el río. Dejaron las bicicletas a unos metros del viaducto y se arrastraron entre la hierba húmeda. Stach inspeccionó el terreno. Contó 3 centinelas, uno fumando cerca del arco central, otro apoyado contra la barandilla y un tercero patrullando el extremo norte. Las luces de una garita alumbraban el puente con destellos intermitentes. Kraussig sacó un reloj de bolsillo. Faltaban 18 minutos. Su plan era tan preciso como un mecanismo suizo. Debían colocar 2 bicicletas modificadas en los pilares principales del viaducto. Los cuadros explosivos se activarían al liberar el soporte, iniciando una cuenta regresiva de 90 segundos. Suficiente tiempo para escapar hacia el bosque antes de la detonación. Los explosivos, disfrazados bajo pintura metálica, no delatarían su presencia ni bajo inspección superficial. Helena fue la primera en moverse. Con una calma casi sobrenatural, cruzó el sendero empujando la bicicleta. El centinela fumador la miró con desinterés, creyendo que era una aldeana perdida. Cuando pasó junto al arco, dejó la bicicleta apoyada contra la pared y siguió caminando unos metros antes de desaparecer entre los árboles. Luego, Marek repitió la maniobra en el extremo opuesto. Kraussig esperó unos segundos. Respiró hondo y presionó el pequeño interruptor oculto en su manillar. El mecanismo quedó armado. A las 3:14 exactas, el primer silbido del tren rompió el aire. Era una locomotora negra tirando de 15 vagones cargados con combustible, munición y repuestos. Las ruedas chirriaban sobre el metal helado mientras los centinelas se tensaban. En el bosque, Stach y su grupo ya corrían hacia el este, con el corazón golpeando el pecho. El estallido llegó 15 segundos después. No fue una explosión, sino 2, una tras otra, como latidos de un monstruo metálico. El puente se iluminó con una llamarada roja que cubrió el cielo. La locomotora se levantó por el aire antes de partirse en 2, y los vagones se precipitaron al río envueltos en humo y fuego. El sonido retumbó hasta Tarnów.
La onda expansiva derribó árboles y rompió ventanas en las aldeas cercanas. Los informes alemanes de esa noche, conservados en el Archivo Militar de Friburgo, registran el suceso con precisión. Explosión masiva en el puente del kilómetro 27. Pérdida total del tren número 413. Causas: sabotaje probable. Sospechosos: elementos de la resistencia local. Sin embargo, ningún rastro de los atacantes fue encontrado. Solo 2 cuadros de bicicleta retorcidos y una insignia de la marca Wuchnik entre los restos. Para la resistencia, el éxito fue total. Durante más de un mes, la línea ferroviaria permaneció inoperativa y la Wehrmacht se vio obligada a redirigir el tráfico logístico hacia rutas más largas. Los partisanos celebraron el golpe con pan negro y vodka barato en una cabaña del bosque. Pero Stach no sonreía. Sabía que habían despertado algo más grande que un tren destruido. Habían plantado el miedo. Las semanas siguientes fueron un infierno para los campesinos. El mando alemán emitió una orden directa: disparen a cualquier ciclista en zona de control militar. En Bochnia, Tarnów y las aldeas intermedias, los soldados abrían fuego ante la mínima sospecha. Los caminos antes tranquilos se llenaron de bicicletas abandonadas, algunas cubiertas de sangre. Lo que había sido un símbolo de trabajo y libertad se convirtió en emblema de terror. Testimonios recogidos años después en los archivos del Museo Nacional de la Resistencia narran escenas espeluznantes. Un campesino relató: solo por llevar una bicicleta, mi hermano fue fusilado en el puente. Los alemanes decían que eran armas con ruedas. Otro testigo, un oficial alemán capturado en 1945, confesó: temíamos más a un ciclista que a un tanque. Al menos al tanque podías verlo venir. En el invierno de ese mismo año, la prensa clandestina polaca publicó un boletín titulado Las ruedas del hambre, donde se contaba la hazaña del Puente Rojo con lenguaje poético. Allí donde giran las ruedas, el hierro enemigo se detiene. Aunque el artículo era anónimo, todos sabían quién estaba detrás de esa metáfora. Stanisław Krawczyk desapareció durante las redadas del verano siguiente. Algunos dicen que murió en un campo cerca de Auschwitz. Otros afirman que escapó hacia las montañas y siguió construyendo armas hasta el final de la guerra. Pero lo cierto es que, desde aquel día, cada vez que un Treifke, soldado alemán, veía una bicicleta en la distancia, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. La invención de un mecánico anónimo había transformado un objeto de paz en un símbolo de resistencia. Y así, en los anales de la historia, quedó grabada la leyenda del Puente Rojo, donde una bicicleta polaca cambió el curso del miedo. El año 1943 se abrió sobre Europa con un sonido distinto: el murmullo de las ruedas, el crujido del metal, y un rumor que se expandía más rápido que los convoyes alemanes. En los informes del Abwehr, el servicio de inteligencia militar del Tercer Reich, comenzó a aparecer una frase que se repetiría con inquietante frecuencia: arma polaca no identificada, ataque silencioso. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en algo. Se movía sobre 2 ruedas, llegaba sin ruido, y cuando se detenía, el mundo explotaba. La invención de Stanisław Stach Krawczyk, aquel mecánico anónimo de Cracovia, había dejado de ser un secreto local. Ahora su creación recorría Europa ocupada, multiplicándose en los talleres ocultos de campesinos, ferroviarios y partisanos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. En los primeros meses de ese año, los documentos del 13 Cuerpo de Seguridad alemán, archivados después de la guerra, mencionan al menos 12 ataques en la región de Lorena y Champaña, en Francia. Los informes hablaban de bicicletas abandonadas junto a vías férreas, depósitos de combustible y columnas de transporte. Las explosiones eran precisas, controladas, y lo más perturbador, nadie lograba rastrear su origen. Un comandante escribió: frustrado, no hay huellas,
ni cables, ni temporizadores visibles. Solo un cuadro de acero que parece respirar antes de morir. La noticia cruzó fronteras. En los Países Bajos, grupos de resistencia inspirados por los polacos comenzaron a reproducir el diseño rudimentario. Usaban bicicletas confiscadas a los ocupantes o robadas de depósitos militares. Las adaptaban con explosivos caseros fabricados a partir de fertilizante y gasolina. El método era peligroso, inestable, pero la idea era irresistible. Las bicicletas eran el símbolo de la Europa campesina, del movimiento, de la libertad cotidiana. Convertirlas en armas era un acto de rebeldía poética. Donde antes los nazis veían campesinos, ahora veían potenciales asesinos. En un documento interceptado por la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, precursora de la CIA, fechado el 23 de julio de 1943, se puede leer un mensaje cifrado entre agentes aliados en Londres y París. Eco metálico confirmado. Procedencia polaca. Dispositivo móvil, autocontenible. Requiere solo una persona. Sin sonido. Sin testigos. El término eco, metálico, se convirtió en el nombre en clave usado por los servicios de inteligencia para referirse a aquella nueva táctica de sabotaje. Lo que había empezado como un experimento en un taller subterráneo de Cracovia ya era un fenómeno continental. Mientras tanto, en algún lugar de las montañas del sur de Polonia, oculto en una cabaña con las paredes cubiertas de planos, Stach Krawczyk seguía vivo. Sus camaradas creían que había muerto, pero él había escapado gracias a documentos falsos proporcionados por un sacerdote. Vivía con el nombre de Jan Leszek, trabajando como mecánico de molinos, y cada noche escribía en un cuaderno de tapas de cuero. Aquellas páginas, recuperadas décadas más tarde por un historiador local, revelan el tormento interior de un hombre que había creado un símbolo de esperanza y de muerte. En una entrada fechada el 12 de mayo de 1943, Krawczyk anotó con su letra firme y apretada: «He construido un arma que no dispara, pero que mata. No lleva uniforme ni bandera. La puede usar un campesino, una mujer, un niño. Tal vez por eso me asusta, porque es demasiado humana». En otra página escribió: «Dicen que mi bicicleta ha llegado a Francia. No sé si sentir orgullo o culpa. Quise liberar a mi país, no enseñar a matar con pedales». Aquellas líneas reflejan el conflicto moral que marcó los últimos años de su vida. Los testimonios recopilados tras la guerra confirman que su diseño llegó efectivamente a Francia, Bélgica y los Países Bajos, transmitido de manera artesanal, a veces con dibujos hechos en papel de embalaje, otras con piezas desmontadas que cruzaban las fronteras en vagones de carbón. En Lieja, una célula belga destruyó un tren de combustible con una bicicleta modificada por un herrero local. En Rotterdam, una patrulla alemana murió al intentar mover una bicicleta aparcada frente a un depósito, y en Turín, Italia, un comando partigiano utilizó una versión italiana del artefacto para volar un convoy blindado que transportaba piezas de avión. El Archivo Militar de Roma, en documentos desclasificados en el año 1985, incluye el testimonio de un oficial fascista que sobrevivió al ataque. «Vi una bicicleta apoyada en la entrada del almacén. Pensé que era de un trabajador. Cuando el motor del camión encendió, todo se volvió luz. Nunca oí nada, solo el eco del metal». Ese mismo testimonio fue el que dio origen al título de este capítulo en los estudios modernos: el eco del metal. Los informes de la BUER, desesperados por identificar la fuente, comenzaron a circular entre Berlín, París y Varsovia. En uno de ellos, fechado el 3 de septiembre de 1943, se lee: «Las bicicletas polacas constituyen una amenaza psicológica desproporcionada a su alcance real. Se recomienda confiscar todo vehículo de 2 ruedas en zonas rurales y someter a interrogatorio a cualquier mecánico sospechoso». Era un reconocimiento involuntario del éxito de la invención de Krawczyk. El miedo se había vuelto más poderoso que el propio explosivo. En los meses siguientes, la paranoia se extendió por los territorios ocupados.
En Noruega, las patrullas alemanas comenzaron a destruir bicicletas civiles, alegando razones de seguridad. En Bélgica, los talleres fueron cerrados y los herreros interrogados. Sin embargo, cuanto más intentaban erradicar la amenaza, más se propagaba. La bicicleta explosiva no necesitaba fábricas, ni manuales, ni líderes. Bastaba con una mente decidida y un poco de ingenio. Era, como escribió un agente británico en un informe a la sede de la OSS en Londres, el arma de los sin voz, la dinamita de los pobres. Pero para Krautschik, aquel éxito se había transformado en carga. En otra anotación de su diario, datada el 17 de octubre de 1943, escribió: «A veces sueño con ruedas que giran solas, que me carte esmogradas, buscan. Las oigo en la noche, rodando sobre el suelo de la cabaña, son las almas de los que murieron por mis manos». Aquella confesión revela un remordimiento profundo, casi religioso. Había querido fabricar una herramienta de liberación, pero había creado una máquina de muerte. Los archivos de la OSS incluyen incluso un breve informe sobre él, identificado como ingeniero civil, origen polaco, inventor de dispositivo explosivo móvil. La última mención de su nombre aparece en una nota de inteligencia aliada fechada el 29 de diciembre de 1943. Fuente polaca desaparecida. Se presume refugio en Eslovaquia. Después, el silencio. A finales de ese mismo año, los ecos del metal se habían expandido por toda Europa ocupada. Los alemanes ya no sabían dónde mirar. En las carreteras de Normandía, las bicicletas abandonadas eran tratadas como minas. En los puertos de Noruega, las patrullas registraban cada vehículo con miedo. Y, en Italia, los partisanos decoraban sus bicicletas con cintas rojas, como bandera clandestina de resistencia. El arma polaca había trascendido su función original. Se convirtió en símbolo de ingenio, en mito de supervivencia. En los diarios de guerra británicos, algunos oficiales la describieron como la venganza de los campesinos. En París, un grupo de pintores de la resistencia dibujó murales clandestinos mostrando bicicletas con alas, como ángeles metálicos que transportaban justicia. Y aunque nadie sabía si Stach Krautschik seguía vivo, su creación seguía rodando. El eco del metal, como lo llamarían después los historiadores, no era solo el sonido de una explosión, sino el reflejo de una idea. Que incluso el objeto más humilde podía desafiar a un imperio. Aquella invención, nacida del hambre y la rabia, había recorrido medio continente sin bandera, sin himno, pero con un propósito tan claro como el acero de su cuadro: recordarle al invasor que no hay silencio más peligroso que el del oprimido que aprende a crear. ChatGPT said: el invierno de 1944 cayó sobre Polonia como una losa helada. Las rutas rurales estaban cubiertas de barro congelado, y el aire olía a humo, miedo y venganza. Desde hacía meses, el Abwehr y la Gestapo rastreaban un patrón invisible, una serie de explosiones que seguían caminos secundarios, senderos de campesinos, rutas donde los vehículos alemanes rara vez patrullaban. Cada ataque era distinto, pero todos tenían algo en común: una bicicleta. Las autoridades del Reich ya no hablaban de coincidencias. Los informes de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RCICH, fechados entre enero y marzo, mencionaban por primera vez el nombre en clave de una operación de represalia. La llamaron Eisenrad, la rueda de hierro. Su objetivo: atrapar o eliminar al inventor de la máquina polaca de la muerte silenciosa. El documento RSHA, número 139, descubierto décadas después en los archivos de Berlín, comenzaba con una descripción fría. Sospechoso, hombre de entre 25 y 30 años, mecánico de profesión, vinculado a células de la Armia Krajowa. Alta probabilidad de operar en el distrito de Bochnia. Alias: Der Schmied des Schweigens, el herrero del silencio. Ese alias, tomado de los rumores entre las tropas, ya era parte del folclore de guerra. Para los soldados alemanes,
El herrero del silencio era un fantasma que forjaba bombas en los sótanos, un enemigo que podía esconder la muerte en un simple manubrio. Pero para los polacos, seguía siendo Stanisław Stach Krawczyk, el joven mecánico que había aprendido a desafiar al imperio con sus manos. En la primavera de aquel año, la Gestapo intensificó las redadas. En los pueblos confiscaban bicicletas, cerraban talleres, torturaban a herreros y carpinteros. El miedo se propagaba más rápido que el invierno. En Cracovia, Varsovia y Tarnów, la podíadose y pudiese, palabra bicicleta, ya era sinónimo de ejecución. Sin embargo, Stach continuaba moviéndose. Había encontrado refugio en una vieja granja al sur de Bochnia, propiedad de su tío Víctor. Allí vivía también su hermano menor, Piotr, un muchacho de 17 años que había heredado la misma mirada obstinada de los Krawczyk. El taller improvisado funcionaba bajo el establo, entre el olor a heno y gasolina. Cada noche, Stach trabajaba hasta que el frío le entumecía las manos. Reunía piezas, ajustaba detonadores, mejoraba el equilibrio de las cargas. Pero ya no lo hacía con el mismo fervor. La culpa había empezado a carcomerlo. Había oído historias de aldeanos ejecutados solo por tener una bicicleta, de niños muertos en redadas. En su diario, hallado tras la guerra, escribió: «He creado algo que se propaga más rápido que la esperanza. No sé si lucho por Polonia o si solo alimento a la muerte». Aquella frase, escrita el 24 de febrero de 1944, marcaría su derrumbe moral. El 16 de abril, la operación Eisenrad se puso en marcha. A las 3 de la madrugada, 2 camiones de la Gestapo partieron desde Cracovia con 15 hombres armados y un intérprete polaco. Los informes posteriores de la resistencia, conservados en el Museo Nacional de la Lucha Polaca, detallan la operación con precisión. Objetivo: Granja Krawczyk, distrito rural de Bochnia. Sospecha: actividad de sabotaje, almacenamiento de material explosivo. Aquella noche, el cielo estaba cubierto y el viento soplaba desde el este. Las botas alemanas hundían el barro mientras se acercaban a la casa. Dentro, Stach dormía junto a su hermano, sin saber que su destino ya venía sobre ruedas de hierro. El primer disparo rompió la ventana del establo. Piotr se levantó sobresaltado, y Stach lo empujó al suelo. «¡Corre al bosque!», gritó, mientras agarraba su chaqueta y el maletín con sus planos. Los perros ladraban, los faroles iluminaban la puerta. Desde afuera, los alemanes gritaban órdenes en alemán, exigiendo rendición. Pero Krawczyk no iba a entregarse. Tomó una pistola vieja que guardaba en una caja de herramientas y disparó 2 veces. El eco resonó en el campo. Piotr, temblando, corrió hacia la parte trasera de la granja, donde el terreno se abría hacia los árboles. Llevaba consigo una mochila con los planos de la bicicleta explosiva. Los testimonios locales, recogidos después de la guerra, coinciden en la secuencia. Cuando Stach intentó seguir a su hermano, un proyectil alemán alcanzó el granero y lo incendió. Las llamas iluminaron la noche como un amanecer falso. Los soldados rodearon la casa, pero Stach logró escapar por una trampilla bajo el suelo. Reptó entre raíces y lodo hasta llegar al bosque, con el humo cubriéndole el rostro. A pocos metros, oyó un grito, el de Piotr. Intentó responder, pero otro disparo lo silenció. El muchacho cayó en la nieve, con la mochila, aún, sujeta a su espalda. Los alemanes encontraron su cuerpo al amanecer. Stach, oculto entre los pinos, lo vio todo. No gritó, solo se hundió en el suelo y cerró los ojos. En los archivos del RSHA, un informe fechado el 18 de abril de 1944 confirma el hallazgo. Objetivo neutralizado. Documentos recuperados parcialmente. Inventor desconocido. Se presume huido. No sabían que habían matado al hermano, no al inventor. El maletín de Stach, con los planos más recientes, había quedado enterrado en el barro del establo. Sería hallado años después por un campesino y conservado en secreto hasta 1962.
Tras la emboscada, Krauksik vagó durante semanas por los bosques, moviéndose entre refugios de la resistencia. Su rostro estaba cubierto de hollín, su mirada vacía. Había perdido todo: su taller, su hermano, su propósito. En mayo, escribió en su diario: Piotr era la última parte de mí que creía en el bien. Ahora, solo quedo yo, y no sé si sigo siendo humano. Los líderes de la Armia Krajowa intentaron convencerlo de seguir fabricando sus armas, pero él se negó. Dijo que su bicicleta había cobrado suficiente sangre, que cada nuevo invento sería una traición a su hermano. Mientras tanto, el RSHA continuó registrando casos de sabotaje en Polonia, Francia y Bélgica. Los informes documento número 184, conservado en los archivos federales alemanes, señalaban que los ataques con bicicletas explosivas han disminuido, pero su efecto psicológico persiste. Tropas alemanas muestran pánico ante vehículos civiles. Aquello fue, sin querer, el último legado de Krauchek: el miedo permanente. En julio, los partisanos organizaron una contraofensiva simbólica. Llamaron a su plan Operación Piotr, en honor al joven caído. Utilizaron 3 bicicletas con explosivos para destruir un convoy de suministros al norte de Bochnia. Fue el último ataque de aquel tipo, documentado en Polonia. Después, los rusos avanzaron desde el este, y el frente se desplazó, dejando tras de sí ruinas, bicicletas oxidadas y cuerpos sin nombre. Stach fue visto por última vez en septiembre, cerca del río Dunajec, caminando con una bicicleta sin neumáticos, como un peregrino sin destino. Algunos campesinos aseguraron que intentaba cruzar hacia Eslovaquia. Otros, que buscaba a un cura para confesar sus pecados. Ninguno volvió a verlo. Su diario termina con una sola línea, escrita con tinta temblorosa: Si alguna vez estas ruedas vuelven a girar, que lo hagan por la vida, no por la muerte. Cuando la guerra terminó, los archivos del Reich fueron abiertos por los aliados. Entre montones de papeles quemados, los analistas de la OSS hallaron referencias dispersas a la Operación Eisenrad, con descripciones técnicas, mapas y una nota marginal escrita en alemán: El enemigo más peligroso es el que crea con las manos. Nadie en ese momento supo quién había sido el creador. Solo décadas después, su nombre resurgió en un pequeño museo de Cracovia, junto a una bicicleta oxidada, medio doblada, con un tubo hueco en el cuadro. En una vitrina, su cuaderno descansaba abierto en la última página, con la huella de una lágrima y una firma casi borrada. S. Krauksik. Así terminó la historia del hombre que convirtió una bicicleta rota en un arma temida por todo un imperio. Pero en el silencio de las carreteras europeas aún resuena el eco de sus ruedas, porque cada vez que una bicicleta avanza contra el viento, en algún rincón de la memoria humana, el herrero del silencio sigue pedaleando. El amanecer del año 1945 trajo consigo un rugido metálico que parecía venir de todas partes. Los cielos de Polonia temblaban con el estruendo del avance soviético, mientras los últimos restos del ejército alemán se replegaban hacia el oeste, dejando tras de sí pueblos arrasados, vías férreas torcidas, campos convertidos en cementerios anónimos. En medio de aquel caos, entre los sonidos de los motores y el galope de los tanques, regresó un eco familiar: el zumbido de una rueda, el silbido del aire sobre los radios de una bicicleta. Era el regreso del trueno, aunque no uno celestial, sino forjado por manos humanas. En aquellos meses, los partisanos polacos que sobrevivieron al invierno comenzaron a reagruparse bajo la sombra del nuevo poder que avanzaba desde Moscú. Entre ellos corría un rumor que los soviéticos consideraban leyenda. Un inventor llamado Stanisław Stach Krauchik, desaparecido desde hacía casi un año, había vuelto a luchar. Decían que operaba de manera independiente, sin insignias, sin órdenes, pero con la misma precisión letal que en los días de la Armia Krajowa. Los convoyes alemanes en retirada empezaron a caer en trampas imposibles.
destruidos no por minas convencionales, sino por bicicletas abandonadas al borde del camino. El primer informe sobre esos ataques llegó al NKVD a mediados de enero. Se trataba de un documento mecanografiado, fechado el 19 de enero de 1945, hallado en los archivos de Minsk. Unidades de la Wehrmacht han sido atacadas en la carretera de Tarnow a Katowice. Los convoyes destruidos presentan rastros de explosivos artesanales. Los testigos locales mencionan objetos con ruedas, posiblemente bicicletas, usadas como detonadores móviles. Los soviéticos pensaron al principio que era una exageración, un mito de la resistencia, pero cuando los informes se multiplicaron, la verdad se hizo innegable. Alguien había devuelto al campo de batalla el arma más extraña de la guerra. A diferencia de sus antiguas versiones, las nuevas bicicletas trampa eran más sofisticadas, llevaban cargas huecas disimuladas dentro del cuadro y detonadores de presión inspirados en granadas soviéticas Funo. Se colocaban en cadena, a intervalos de 20 o 30 metros conectadas, por hilos casi invisibles. Cuando el primer vehículo alemán las tocaba, toda la hilera estallaba como una sinfonía mecánica. Los aldeanos contaban que, antes de cada explosión, se escuchaba el sonido suave de una rueda girando libremente en el viento, seguido de un trueno de fuego. El ataque más célebre ocurrió el 12 de febrero de 1945, en una colina cerca de Bochnia. Un convoy alemán de 15 camiones que transportaban municiones y víveres se adentró en una carretera rural al amanecer. Según los testimonios de prisioneros recogidos por el NKVD, los soldados habían visto bicicletas tiradas a ambos lados del camino, cubiertas de nieve. No sospecharon nada. Cuando el tercer camión pasó junto a una de ellas, una cadena de explosiones sacudió el valle. Los testigos afirmaron que el fuego duró casi 5 minutos. De los 15 camiones, 11 quedaron destruidos. Los soviéticos, que llegaron horas después, encontraron fragmentos retorcidos, de acero, y entre ellos, una placa de metal grabada con las iniciales S.K. El informe soviético número 211 describía el hallazgo con una mezcla de respeto y asombro. El dispositivo demuestra un conocimiento mecánico avanzado. Su autor parece combinar técnicas agrícolas con ingeniería militar. Se sospecha que pertenece al grupo del mecánico Krawczyk, dado por muerto en 1944. Desde ese momento, el nombre volvió a circular en los campamentos. Algunos lo llamaban el fantasma de Bochnia. Otros simplemente el polaco del trueno. Nadie sabía con certeza si trabajaba solo o si había organizado una pequeña unidad de artificieros. Krawczyk, según las crónicas posteriores, se había unido nominalmente al ejército polaco del Este, bajo mando soviético, pero nunca se integró realmente. Desconfiaba de los comisarios y de las banderas nuevas. Su lealtad no era política. Era personal, casi espiritual. Luchaba por los suyos, por los campesinos que habían sido fusilados, por su hermano Piotr, muerto en la emboscada del año anterior. En su diario, el mismo que se conservaría años después en el Museo de Cracovia, escribió: «No hay bandos justos, solo hombres que intentan sobrevivir con algo de dignidad». Durante la ofensiva final de marzo, Stach participó en varias operaciones conjuntas con partisanos locales. Una de ellas consistió en bloquear una línea ferroviaria usada por trenes alemanes de evacuación. Los informes soviéticos indican que la explosión destruyó no solo el tren, sino también el puente entero. En las ruinas, los soldados hallaron una bicicleta destrozada, con una insignia tallada en madera. Una rueda dividida por un rayo. Era su firma. Desde entonces, los rusos empezaron a llamarlo Molnia el Rayo, creyendo que era un símbolo comunista. Pero los polacos sabían la verdad. Era el regreso del trueno, la última creación del herrero del silencio. El impacto psicológico fue devastador. Los convoyes alemanes comenzaron a evitar los caminos secundarios, lo que ralentizó su retirada. En los interrogatorios del NKVD
prisioneros del Wehrmacht describieron el terror con palabras simples. Temíamos las bicicletas más que a los tanques. Uno de ellos, un sargento capturado cerca de Tarnów, declaró: no sabíamos si la próxima rueda que viéramos traería correo o la muerte. Cuando el ejército soviético liberó Cracovia el 18 de enero, Krawczyk se presentó brevemente en un cuartel local, entregó una lista de sabotajes realizados y desapareció del registro oficial. Nadie volvió a verlo. Algunos afirmaron que murió en combate cerca de Wrocław, otros que cruzó hacia Checoslovaquia para unirse a los partisanos eslovacos. Pero la teoría más extendida entre los veteranos de la resistencia dice que simplemente colgó su bicicleta y se perdió entre los refugiados, cansado de la guerra y de su propio invento. En 1946, un agente del NKVD escribió en un informe confidencial: el sujeto conocido como Krawczyk ha dejado de operar. Su legado, sin embargo, continúa entre los pueblos liberados. Sus métodos han sido estudiados y adaptados por unidades soviéticas de ingeniería. Nadie mencionó su nombre en los desfiles de la victoria. Ninguna medalla llevó su rostro. Pero en los caminos rurales de Polonia aún se podían ver las marcas de las ruedas oxidadas, medio enterradas en el barro, como cicatrices que el tiempo no borraría. Así terminó la historia del trueno que volvió en silencio. Stach Krawczyk, el hombre que convirtió una bicicleta en arma y símbolo, desapareció justo cuando el mundo celebraba la paz. Sin embargo, su invención sobrevivió a los ejércitos y a las fronteras, porque mientras existan hombres capaces de transformar el metal en esperanza o en fuego, el eco de sus ruedas seguirá resonando, recordando que incluso en la guerra más cruel, un simple objeto puede cambiar el curso de la historia. Entre los años 1946 y 1960, Polonia respiró una paz tensa, vigilada. Las nuevas autoridades comunistas, obedientes a Moscú, desconfiaban profundamente de los antiguos miembros de la Armia Krajowa, considerados ahora enemigos del pueblo. En aquel clima de miedo, Stanisław Stach Krawczyk desapareció tras un nombre falso. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Cracovia, trabajando como herrero rural. Martillaba rejas, moldes y herramientas para campesinos, ocultando tras el sonido del metal el peso de su pasado. En sus manos aún temblaban los ecos de la guerra, pero nadie debía saberlo. A mediados de los años 50, documentos desclasificados revelaron que ingenieros soviéticos habían intentado replicar su invención: la bomba ciclista. El diseño fue estudiado en Moscú bajo el nombre de Proyecto Rodina, aunque nunca se admitió su origen polaco. Stach lo supo por rumores, y su tristeza fue silenciosa. La máquina que había nacido como símbolo de libertad se había convertido en herramienta de control. Murió, según los registros parroquiales, en 1960, sin honores ni tumba marcada. Pero entre los herreros de Polonia se cuenta que su yunque aún resuena algunas noches, como si el metal recordara al hombre que transformó una bicicleta en un grito de independencia. En el año 1985, el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdańsk inauguró una exposición dedicada a las armas improvisadas de la resistencia europea. En el centro de la sala, bajo una luz tenue, se encontraba una bicicleta reconstruida a partir de los planos originales de Stanisław Krawczyk. Su estructura, sencilla y oxidada, llevaba dentro del cuadro una réplica de la carga hueca que una vez hizo temblar a la Wehrmacht. Los visitantes la observaban en silencio, sin saber si debían admirarla o temerla. Una entrevista ficticia, basada en testimonios reales de antiguos partisanos, acompañaba la muestra. No queríamos matar, solo frenar al monstruo, decía una voz envejecida. Krawczyk nos enseñó que incluso una herramienta de campesino podía desafiar a un imperio. Décadas después, estudios del National WW2 Museum, del Museo del Holocausto, y menciones cruzadas en los archivos del U.S. Strategic Bombing Survey confirmaron que su invento había sido real, su impacto innegable. Hoy,
La bicicleta de Krawczyk permanece como símbolo del ingenio humano, una rueda que nunca se detuvo, capaz de llevar esperanza o destrucción, porque, como escribió un historiador anónimo en 1990, no fue el arma lo que cambió la guerra, sino la voluntad de no detenerse. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y échales un beso. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.